Buenos días chicos, ¿qué tal? Os voy a dejar el vídeo por aquí de la clase del día 15, que aunque tenéis clase a primera, si no lo veis el día 15 porque os hayan dejado quedaros en clase y entrar a segunda, que es que todavía no lo sé, pues bueno, hacéis esta actividad el miércoles, ¿vale? Día 16. Bueno, vamos a repasar un poco lo que ya deberíais de haber visto, que sería toda la parte de la molécula del ADN, el ácido fosfórico, la desoxirribosa, base nitrogenada, es decir, la estructura de los nucleótidos, cómo ellos forman el ADN, las características de la cadena de ADN, que es una doble hélice complementaria y antiparalela, complementaria porque la adenina iba siempre con la timina y la citosina con la guanina, y antiparalela porque las dos hebras se colocaban de manera antiparalela, es decir, una se leía en una dirección y la otra en la otra dirección, tal y como podemos ver en esta imagen, pues tendríamos de manera complementaria adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, y así toda la doble cadena, ¿no? Doble cadena porque tenemos una aquí y otra aquí, bicatenarios, lo que quiere decir eso, y lo de que era antiparalela, pues que esta se leería en este sentido o en este, aquí no podemos saberlo, bueno, si lo podemos saber, sería en este, y esta se leería en este sentido, ¿vale? Antiparalela, cada una tiene una dirección diferente de lectura, ¿vale? Que esto viene representado aquí, pues 5' a 3', 5' a 3', 5' a 3', 5' a 3'. Siempre esa es la dirección de lectura de la cadena de ADN, de 5 a 3, ¿vale? Y el 5 recordad que era porque, bueno, es el carbono 5 del grupo fosfato y el 3 el carbono 3 del azúcar en este caso. Esto no hace falta saberlo, simplemente que recordéis que es de 5 a 3. Lo de el por qué lo veréis en segundo de bachillerato, los que sigáis por biología, chicos. Bueno, otro ejemplo más de lo que veníamos diciendo. La ARN como molécula, la estructura que era monocatenaria. Esto ya lo hemos visto, simplemente era para recordar que lo tenéis que saber. Estos ejercicios que tienen que estar hechos ya, del 1 al 5, con el cuadro comparativo del ADN y el ARN, esto ya debería estar hecho. Empezamos con lo que es nuevo para este grupo. Vamos con el descubrimiento del ADN. Esto no viene en el libro, como os pongo aquí en la presentación, pero me parece muy interesante, muy de examen, lo suelo preguntar, así que estad muy atentos, ¿vale? Bueno, el descubrimiento del ADN no fue un descubrimiento que se llevara a cabo en un único paso, por así decirlo, sino que hubo varios descubrimientos que, bueno, pues fueron acotando cada vez más a lo que era la molécula en la que estaría cargada la información hereditaria, ¿vale? Siempre, bueno, probablemente lo hayáis oído, si no lo vais a oír en el siguiente tema. El padre de la genética es Gregor Mendel, ¿vale? De la genética mendeliana, hablaremos de él. Bueno, Mendel es el padre de la genética y nunca supo lo que era un gen, nunca supo cómo se almacenaba el material hereditario, ¿vale? Todo esto comenzó mucho más tarde, durante el siglo XX, por ejemplo, con los descubrimientos como por ejemplo el de Friedrich Missner, que seguro que no se pronuncia así, que observó pues al microscopio una sustancia muy densa y oscura que estaba colocada en el centro de la célula. Vosotros esto ya sabéis qué es, ¿no? Él decidió llamarlo nucleína, pese a que es un término que ya no se usa, ¿no? ¿Qué sería esta sustancia? Oscura en el centro, pues el núcleo. ¿Y dentro del núcleo qué hay que haga que sea oscuro y denso? Pues la cromatina, que ya lo hemos visto en el tema anterior, chicos. Entonces él lo que había descubierto era la cromatina. Bueno, pero claro, él descubrió una estructura. Realmente no sabía nada de que eso guardase la información genética o la información hereditaria y mucho menos pues cómo se estructuraba, como ya hemos ido viendo en la primera parte del tema, o cómo era capaz esa molécula de guardar esa información genética, ¿vale? Al descubrimiento de Friedrich Missner le siguió un descubrimiento bastante más interesante, bastante más importante, el de Fred Griffith, en el cual él estaba investigando unas bacterias que causaban neumonía y las investigaciones las realizaba con ratones. Entonces, en el experimento, voy a ir directamente al dibujo, luego si queréis lo leéis esto en casa tranquilamente porque lo tenéis en aula virtual, pero voy al dibujo que es como mejor se entiende. Él tenía dos cepas de la neumonía, ¿vale? Unas que eran no letales y otras que eran letales. Entonces lo que hizo fue un experimento en el que empezó haciendo el control. El control es pues ver que las cepas hacen lo que deben hacer, ¿vale? Eso es hacer un control en un experimento. Ver que lo que vamos a utilizar hace lo que debería hacer. Entonces cogió las bacterias letales vivas, las introdujo en el ratón y evidentemente el ratón moría porque eran bacterias letales vivas.
Entonces se reproducían dentro del ratón y estos ratones pues morían. Luego cogió la cepa que no era letal, viva, la introdujo en el ratón, pero como no era letal, pues el ratón vivía. ¿Veis? Entonces esto es el control, esto es lo lógico. Pues que cojo una bacteria letal viva y la meto al ratón, el ratón se muere. Y si cojo una bacteria no letal viva y la inyecto al ratón, pues el ratón no muere, ¿no? Esto es lo que es un control, para ver que lo que estaba utilizando hacía lo que debería hacer. Vale, posteriormente hizo un experimento, bueno, inactivó a las bacterias letales con calor, las inactivó, es decir, las mató, dicho de una manera más simplona, las inyectó en el ratón y como es lógico, al estar muertas las bacterias, aunque sean letales, como no se iban a reproducir, pues el ratón sobrevivía, ¿vale? Y lo curioso llega después. Lo siguiente que hizo fue inactivar a las bacterias letales, con lo que tengo las bacterias letales muertas, las inyecto y las inyecto conjuntamente con bacterias no letales vivas. Fijaros, bacterias letales muertas, es decir, que no matan, hemos dicho antes, con bacterias no letales vivas, que tampoco mataban. O sea, lo suyo sería, vale, si esto no mata y esto no mata, al inyectarlo conjuntamente, lo lógico, lo que nos dice la lógica, es que el ratón debería sobrevivir, ¿no? Porque estoy haciendo esto y esto, pero a la vez. Bueno, pues el ratón moría. El ratón moría. Claro, esto evidentemente hizo a Fred Griffith pensar. Hizo a Fred Griffith, bueno, esto viene en lo que os he dicho, ¿vale? Hizo a Fred Griffith pensar y entonces él dedujo que tenía que haber algo en las bacterias letales que aun estando muertas habían conferido a las bacterias no letales la capacidad de ser letales, es decir, la capacidad de matar. Ese algo lo llamó el principio transformante, ¿vale? El principio transformante. Es decir, una propiedad que tenían las bacterias letales que ya no la podían utilizar por el hecho de estar muertas, había pasado a las bacterias no letales y le habían transferido a esas bacterias letales, no letales, perdón, la capacidad de ser letales. Esto es un poco trabalenguas, un poco lioso, pero bueno, como el vídeo lo vais a tener en YouTube, lo podéis ver las veces que sea necesario. Pero entendedlo muy bien, porque este experimento es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Bueno, entonces es verdad, había un algo que se llamó principio transformante. Hoy en día, chicos, nosotros este principio transformante, luego le vamos a poner nombres a todo esto, nombres ya de verdad, lo manejamos prácticamente a nuestro antojo, ¿vale? En ciencia, por ejemplo, nosotros tenemos a bacterias sintetizando insulina humana. ¿Por qué? Porque hemos cogido la insulina, el gen de la insulina humana, el gen sería el principio transformante, ¿no? Y lo hemos puesto en la bacteria y las bacterias, al tener ese gen, pues producen la insulina que debería de producir un ser humano, ¿vale? Hemos puesto ese gen dentro de la genética de esa bacteria y esa bacteria ha empezado a producir insulina. ¿Entendéis? Pues esto sería un poco lo que le ocurría a las bacterias en el experimento de Fred Griffith. ¿Vale? Vamos, continuamos. Bueno, luego posteriormente Martha Chase, Alfred Hersey también hicieron un experimento muy complejo, con bacteriófagos, que no os voy a explicar porque la verdad que es bastante complicado. Pero bueno, básicamente lo que nos interesa son las conclusiones. Consiguieron ver que el principio transformante de Griffith era de naturaleza, era un ácido nucleico, ¿vale? No era una proteína. Porque hubo un periodo de tiempo en el que no se sabía si la genética, o la información hereditaria, mejor dicho, estaría dentro de las proteínas o dentro de los ácidos nucleicos. Bueno, pues estas dos personas descubrieron que la información hereditaria iba en el ADN, ¿vale? Y no en las proteínas. Y luego, bueno, por último, en cuanto al descubrimiento del ADN, es muy importante el caso de Rosalind Franklin y de Watson y Crick. Rosalind Franklin fue una mujer científica muy importante durante el año 1952. Realizó una fotografía, la fotografía 51, si no recuerdo mal el nombre, que es esta de aquí, que supuso el adelanto o la prueba necesaria que necesitaban Watson y Crick, que estaban trabajando de forma paralela en la estructura del ADN para que Watson y Crick llegaran a la estructura, bueno, que hoy conocemos de doble hélice, bueno, lo que hemos ido viendo ya al principio del tema, la doble hélice famosa de ADN. Rosalind Franklin, bueno, pues aquí hay un caso que es muy conocido, porque fue el compañero de Franklin Wilkins el que se llevó supuestamente sin el permiso de Rosalind Franklin la fotografía y se la entregó a Watson y Crick y bueno, luego el premio Nobel
pues se lo dieron a Watson y Crick y Wilkins, aunque creo que a Wilkins luego se lo retiraron, aunque no estoy muy seguro de esto, pero bueno, Rosalind Franklin no lo recibió y de hecho murió sin tener el reconocimiento que desde luego habría merecido, ¿eh? Una historia bastante, bueno, pues una de tantas, por desgracia, en la historia de la ciencia. Sí que os animo a que busquéis un poco más, ¿eh? Yo os lo cuento muy por encima porque al final, bueno, lo que nos interesa en el tema es un poco lo de la estructura de ADN, pero sí que os animo a que lo busquéis. De todas maneras, el 8 de marzo os hablaré un poco de mujeres científicas importantes a lo largo de la historia y esta será una de ellas y ya os contaré un poquito más de esta historia, ¿vale? Ahora vamos un poco al meollo del asunto. Bueno, cuando llega la fotografía a Watson y Crick, pues Watson y Crick, que ya tenían la verdad, las cosas como son, no es que tampoco merezcan nada, todo lo contrario, son dos científicos magníficos. Simplemente que esa fotografía que cayó en sus manos, pues hombre, les impulsó, sin duda. Bueno, llegaron a hacer la estructura de la doble hélice, de la molécula de ADN, con la que ganaron, pues eso, el premio Nobel en 1962. ¿Qué es esa estructura de doble hélice? Lo que hemos comentado antes. Esa estructura en la que por complementariedad de bases, las bases, la adenina y la timina van siempre unidas, guanina, citosina igual, con dos enlaces con tres enlaces, que es antiparalela porque va de 5' a 3' y de 5', lo he dicho al revés, de 5' a 3' y de 5' a 3', antiparalela, y que forma pues una doble hélice con una serie de características muy particulares que veréis los que queráis seguir con esto en segundo de bachillerato, ¿eh? Pues esto se va a completar mucho porque es bastante más complejo de lo que vemos en cuarto, chicos. Y nada, os voy a explicaros un poquito por encima qué es la replicación del ADN. Os voy a dar un poquito más de lo que viene en el libro. Pero bueno, no mucho más. Bueno, la replicación del ADN, lo primero que tenemos que recordar del tema anterior, del de biología celular, es que em, es un proceso que se da durante la interfase para que la célula durante la mitosis no pierda material genético. Acordaros, la mitosis era un proceso conservativo, ¿no? Entonces la replicación del ADN es para... Yo multiplico por 2 la cantidad de ADN que tengo. ¿Para qué? Para que luego cuando la célula se divida en dos, pues siga manteniendo el ADN, ¿vale? Entonces, bueno, es como característica, bueno, el ADN es la única molécula capaz de realizar una copia de sí misma. Bueno, esto no es del todo cierto. Los ácidos nucleicos sería mejor dicho, pero bueno, está bien, para cuarto nos vale. La replicación del ADN, como pone aquí, pues es un proceso vital, ya que sirve para mantener la información genética tras la división celular, de tal manera que las células hijas van a tener exactamente la misma información que la célula parental, ¿vale? Entonces esto, imaginaros, la célula cigoto de la que nacimos todos nosotros, vosotros y yo incluido, pues tenía una información genética que se ha ido duplicando. Éramos una célula y pasamos a ser 2, luego 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así hasta los millones de células que nos forman hoy en día. Bueno, pues todas nuestras células somáticas, las que son las que forman nuestro cuerpo, van a tener el mismo material genético. ¿Por qué? Porque la replicación es un proceso, como os digo, conservativo y que además tiene buenas maquinarias para evitar los errores que se puedan dar durante la propia replicación. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, este proceso es complejillo. Bueno, la replicación dice que es un proceso semiconservativo. Ahora explico esto. Cuando antes decía que era conservativo, me refería a que se conserva la cantidad de material hereditario de una división a otra. Ahora, cuando aquí diga que es semiconservativo, me refiero a otra cosa. ¿Vale, chicos? Esto es complicado de entender. Estad atentos. Me refiero a que cuando la replicación se da, se va a utilizar una hebra de las dos que teníamos, ¿no? Teníamos dos cadenas en la hélice. Vamos a una de las hélices que teníamos dibujadas anteriormente. Pues yo qué sé. ¿Dónde tengo una que se vea bien? Ahora no tengo ninguna. Buena. Esta es la RN. Joder. Bueno, pues tengo la doble hélice, ¿vale? Esto sería la doble hélice, pero es una representación un poco... Bueno, espera, voy a buscarlo. Porque ya veo yo que no... Una imagen de la doble hélice de ADN. Pues me puede valer... Esta, venga. Bueno, esta, ¿no? En la que tendríamos, pues como veis, adenina, timina, tal, las bases nitrogenadas hacia adentro y por fuera, pues el grupo fosfato y los azúcares, ¿vale? Bueno, pues lo que quiere decir que es semiconservativa es que cuando esta doble cadena se convierta
en otra doble cadena nueva, en dos dobles cadenas nuevas, no es que a partir de una se cree otra completamente nueva o que vaya por fragmentos, sino que a partir de esta hebra se sintetizará una hebra nueva y a partir de esta otra se sintetizará por complementariedad de bases otra hebra nueva. Es decir, es semiconservativa porque en las dos nuevas hebras voy a tener una antigua y una nueva, y una antigua y una nueva. ¿Entendéis la idea? ¿Sí o no? A ver, si lo entendéis. A partir de esta que tengo aquí, se sintetizará una nueva, con lo que en la nueva doble hélice yo tengo la hebra antigua y la hebra nueva. Y a partir de la otra se sintetizará la doble hélice, por lo que tendré una hebra que es la original, la molde, que se llama, y la nueva. Por eso se dice que es un proceso semi-conservativo. Espero que lo hayáis entendido, chicos. Si no, bueno, esto tenemos que hacer un dibujillo. Es que he perdido el lápiz de la pizarra y no puedo dibujar en el ordenador. No sé dónde lo tengo, la verdad. Bueno, el proceso es complejillo, ¿vale? En este, pues lo primero que necesitamos para poder hacer la replicación es que la doble hélice se abra en dos, que las hebras se separen. Esto lo va a hacer una enzima llamada helicasa, ¿vale? Que va a entrar entre las dos hebras, esta es la helicasa, entre las dos hebras, separándolas para que se pueda sintetizar, ¿vale? Entonces, primera parte del proceso es que la helicasa separa la doble hélice en dos. Una vez separadas, otra enzima, la ADN polimerasa, va a encargarse de sintetizar, de introducir los nucleótidos nuevos sobre la hebra molde por complementariedad de bases. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo AAA, pues va a meter TTT. Si tengo TTT, AAA. Si tengo CCG, pues va a meter GGC. ¿Vale? Por complementariedad de bases, entonces voy a tener la hebra molde, que es la antigua, y la hebra que va sintetizando de nuevo la ADN polimerasa, ¿vale? Y al final del proceso tendremos dos cadenas idénticas a la primera inicial, de tal manera que cada doble cadena tiene una molde de la inicial y otra nueva, que era lo que os contaba antes, cuando os decía que era un proceso semiconservativo. Bueno, esto es un poco una representación bastante más compleja de lo que ocurre, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa que veáis, pues es la helicasa abriendo la doble cadena, ¿vale? Y la ADN polimerasa que iría en esta dirección, ¿vale? Dirección 5', 3', sintetizando la nueva cadena, ¿vale? ¿Entendido, chicos? Bueno, y nada, con esto hemos visto lo que quería que viéramos, así que, eh, perdonad, pues tenéis que hacer estos ejercicios de aquí, ¿vale? Y si os quedaba alguna cosa anterior sin hacer o alguna cosa que no esté muy clara, pues la vais repasando o estudiando. Y nada, chicos, espero veros pronto y si no, pues seguiré subiendo algunos vídeos para que podáis seguir trabajando en casa. Nos vemos.